Buenas, mi nombre es Alejandro Acuña, y esto es una tutoría del curso Ética y Política, ¿verdad? De la Cátedra de Filosofía de la Universidad Estatal a Distancia, del segundo periodo del año 2024. Hoy estaríamos, 8 de julio del 2024, y esta tutoría tiene por objetivo hacer un repaso, de los capítulos y las preguntas en relación, a la tarea 2. Ya para esas alturas del curso, ya todos los estudiantes se suponen, ¿verdad? Han realizado, la lectura del libro y aparte tenemos las videoconferencias del profesor Cañas, ¿verdad? Autor del libro, en las cuales de manera erudita y puntual, ¿verdad? Examina y explica todos los aspectos de los capítulos a tratar hoy, ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos en el canal de YouTube. Tenemos en este canal de YouTube, por cierto, tenemos las tutorías del profesor Eris Pablo León, en donde explica ampliamente cada uno de estos capítulos, por lo cual esta tutoría es a modo de repaso, eh, en la cual relacionaremos las preguntas de la tarea 2 con los contenidos, ¿verdad? Que tenemos que utilizar para responder y fundamentar cada una de las preguntas. Siendo así, empezaría. Entonces, la pregunta uno de la tarea eh, afir- dice, explique mediante 5 argumentos por qué para Maquiavelo es importante el estudio de la historia y de la realidad en el ámbito político. Refiérase en su respuesta al humanismo cívico historicista y al realismo político. Adicionalmente, explique 5 ejemplos de acontecimientos políticos en el caso de Costa Rica que hayan cambiado la política nacional. Un punto cada argumento explicado y un punto cada ejemplo explicado. Aquí antes de empezar propiamente por los contenidos, recordar que un argumento no es una idea, sino un argumento son el conjunto de ideas que yo utilizo para defender un punto de vista o una idea particular. Ejemplo de ello es si yo quiero argumentar en razón de que andar en bicicleta es bueno para la salud, tendría que dar razones, ¿verdad? Argumentar es dar razones. Entonces yo podría decir que andar en bicicleta, al fortalecer el sistema circulatorio, ayudar a la reducción de peso y de estrés, genera un mejoramiento de la salud humana. Entonces ahí estoy dando razones para defender el punto o para justificar el punto de por qué andar en bicicleta es bueno para la salud. Entonces, cuando argumento, tengo que dar razones y explicar esas razones para defender el punto de vista que quiero explicar o que quiero sostener. Entonces, digamos, argumentar no es solo poner la idea, es dar las razones, explicar las razones de por qué esa idea se fundamenta. Y luego, también se señala en la pregunta que cada ejemplo tiene que ir, explicado, ¿verdad? Entonces, no es solo poner el ejemplo, sino explicarlo, fundamentarlo, ¿verdad? Dar razones, sobre el mismo. Bueno, entonces, para contestar esta primera pregunta, tenemos que irnos al capítulo 6 este libro en el cual encontramos los tópicos en la figura 6.1 del humanismo cívico y la historia son vitales para la política, en el 6.2 una perspectiva realista de lo humano y la política y en la figura 6.3 el éxito basado en la convergencia entre la virtud y la fortuna. Entonces, nos vamos a encontrar dentro de los contenidos a Maquiavelo, ¿verdad? Como un pensador humanista y que inicia la tradición del historicismo. Ahí, ¿qué podríamos acotar en relación a lo que ya se ha dado en las tutorías, ¿verdad? Y en las videoconferencias? Cuando pensamos en el humanismo no sería tratar de ayudar a todas las personas, abrir albergues, ser una especie de Madre Teresa de Calcuta, sino que el humanismo consistiría en entender la historia y al ser humano, pero en todas sus dimensiones, ¿verdad? No pensar al ser humano solo como alguien bueno que busca la salvación y todo esto, sino reconocer al ser humano en todas sus
sus facetas racionales, irracionales, conflictos, guerras, intereses, amores, etcétera. Entonces Maquiavelo, cuando hablamos del historicismo, sería una herramienta de comprender la historia humana a lo largo del tiempo para tratar de comprender cómo van a funcionar determinados eventos o cómo podría yo actuar de determinada forma ante ciertos eventos. Entonces, digamos, ante un conflicto político, ante una guerra, este, estudiar en el pasado, no sé, las guerras médicas, las del Peloponeso, la primera, la segunda, etcétera, para ver de qué forma se comporta el ser humano en las guerras, de qué forma se comporta el ser humano, qué técnicas han sido eficientes y no para la guerra, ante elecciones políticas o ante ciertos eventos, cuáles son las actitudes que ha tomado el ser humano, cómo reaccionan ciertas instituciones o ciertos grupos de poder. Entonces, ese pensamiento humanista e iniciador del historicismo, se basa en entender la historia, comprender si hay patrones universales que se repiten a lo largo de la historia y ver de qué manera usamos ese conocimiento para el presente, ya sea para entender el fenómeno que está ocurriendo o para ver cómo actuamos ante ese fenómeno de la mejor forma. Entonces, humanismo, admiración, ¿verdad?, de Maquiavelo por la cultura griega, la romana, y entender el historicismo como una ciencia política que se basa en observar regularidades en los sucesos pasados y eventos recientes, lo que permite inferir, perdón, en patrones universales en las determinaciones políticas, o sea, ante tal golpe de Estado, ante un golpe de Estado, cómo han reaccionado determinados países, cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas, cómo ha reaccionado la sociedad civil, ver patrones que han funcionado, cuáles no, ver qué procesos históricos han llevado a una revolución y qué posibilidades hay de que se dé otra revolución. Entonces, en eso consistiría el humanismo cívico historicista, en conocer la historia humana, para tratar de buscar patrones, ¿verdad?, que se puedan repetir para ver cómo eso me permite conocer algo un fenómeno, ¿verdad? Una condición histórico-política para ver de qué manera intervengo en ella de la mejor forma. Luego tenemos el otro punto que es el realismo político. Entonces, en el realismo político es entender los hechos según la verdad objetiva y no desde idealizaciones o construcciones imaginarias. O sea, en la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Digamos que yo puedo pensar que mi partido político o mi tendencia política, esto va a generar un mundo X, un mundo donde nos abracemos todos, donde no haya desigualdad, donde convivamos leones y personas, etcétera, etcétera. Pero eso sería una construcción imaginaria. En la verdad, bueno, en la realidad política que nos encontramos, proyectos fallidos, conflictos sociales, conflictos políticos, económicos, traiciones, corrupción. Entonces habría que partir desde la realidad objetiva del mundo social, ¿verdad? Y no desde construcciones ideológicas o imaginarias para comprender la política. Luego tenemos el punto del pesimismo antropológico. El pesimismo antropológico lo que trata es este, de no idealizar al ser humano, sino que entenderlo a partir de todas sus facetas, ya sea las más dignas, las más virtuosas, las más racionales, así como las más pasionales, como las de celos, ambición, envidia, codicia, traición, que son facetas también propias del ser humano. Entonces habría que partir de que no podemos pensar que nuestro líder político, nuestro líder religioso, ¿verdad? Es una, es una persona que nunca va a fallar, es una persona totalmente integral, buena y racional, sino que suponer que todos los seres humanos, ¿verdad? Estamos regidos muchas veces por las pasiones, que tal vez la parte racional y buena del ser humano sea una pequeña parte, pero que estamos regidos, ¿verdad? Por esas pasiones que muchas veces son destructivas, ¿verdad? Y conllevan interés, codicia y pueden llevarnos hasta la traición. Nadie prevalece si se sigue únicamente las pautas morales y religiosas en medio de un Estado y una sociedad que son un vaivén de beligerancias. O sea, si hay enemigos políticos, ¿verdad? Gente que son unos lobos, ¿verdad? Que sabe
cómo se maneja todo detrás de bambalinas, detrás del telón, que están dispuestos a, bueno, en política, ¿verdad? Podemos esperarlo todo. Entonces, si alguien se rige nada más por principios morales, no podría prevalecer en el mundo político, que el mundo político es de obtener el poder y mantenerlo. Entonces, a partir de ese realismo político y ese pesimismo antropológico, ¿verdad? Hay que tener conciencia, digamos, de la relación de poderes, ¿verdad? Que se dan en el ámbito político y que muchas veces pueden llevar hasta traiciones, asesinatos, crímenes, ¿verdad? Con tal de obtener y mantener el poder. No hay dictámenes políticos perfectos, se opta por el menos malo. Se recurre a leyes, a la fuerza militar o al engaño por la presencia de conflictos y hostilidades. Los saberes políticos se basan en una cierta lectura de la historia y de la práctica efectiva del momento. Bueno, entonces tenemos con Maquiavelo, la cuestión del historicismo, ¿verdad? De leer la historia, de comprenderla, de buscar patrones que se repitan para poder comprender, intervenir en el momento, ¿verdad? Hay que partir en la política del realismo político, o sea, de las condiciones reales de lo que sucede, ¿verdad? En la política, no de condiciones imaginarias, y también se nos habla, de verdad, del pesimismo antropológico, de que hay que suponer al ser humano como un ser humano integral, ya sea con sus virtudes, pero a la vez con sus pasiones, ¿verdad? Pasiones que pueden llevar al interés, a la corrupción, a la traición, al suponer, al conflicto de qué pasa si ante tal acto de corrupción nadie se da cuenta, ¿verdad? Pero puedo ganar dinero, ¿verdad? Adjudicándole a determinada empresa para que gane el concurso y ellos me dan cierta cantidad, se hace la obra, yo gano dinero y nadie se da cuenta. Entonces, ante ese tipo de conflictos, ante el conflicto de para mantener el poder, tengo que eliminar ¿cómo hago para eliminar a mis rivales? Este, También hay ya una lectura más extensa, ¿verdad? Porque estamos en un resumen, debates de Maquiavelo sobre si el soberano, ¿verdad? Si el gobernante debe ser amado o temido. Para ejemplos, en el ámbito nacional, tenemos la cuestión del referéndum, tenemos los conflictos del presidente con ciertas empresas privadas o con ciertos sectores. Este, ¿Qué más ha cambiado la política nacional? Las leyes, ¿verdad? Que regulan la huelga, el salario único, este, entre otros. Ahí se nos pueden ir ocurriendo, digamos, determinados conflictos políticos, bueno, que pueden cambiar esto. La cuestión del cambio de la jornada laboral, derecho a huelga, los conflictos políticos, ¿verdad? Que hay bastantes en este momento. Todos pueden ser ejemplos, ¿verdad?, del realismo político, este, el pesimismo antropológico, determinados casos de corrupción o problemas políticos a los cuales se enfrentan. A nivel internacional, ¿verdad? Tenemos una serie de conflictos armados. Bueno, pero es en el ámbito nacional, sí es cierto la pregunta. Bueno, vamos con la pregunta 2. Explica mediante 5 argumentos en qué consiste el pensamiento político utópico. Refiérase en su respuesta a la utopía del humanismo cristiano propuesto por Thomas More, al socialismo utópico propuesto por Henry de Saint-Simon y a la idea de las comunidades cooperativas propuestas por Charles Fourier. Esta pregunta vamos a buscar sus contenidos en el capítulo 7, en el punto 7.1, aspectos de la utopía, 7.2, pensamiento político utópico de Tomás Moro y 7.3, Saint-Simon y Fourier, la superación histórica del socialismo. Entonces tenemos la cuestión del concepto de utopía. Este, la utopía significa sin lugar, o sea que no existe. Entonces, referencia de ese género, la podemos encontrar en la República de Platón.
Entonces Platón, disconforme, ¿verdad? Con la sociedad en la que vivía, él va a pensar una república que va a estar gobernada por el filósofo, ¿verdad? Los filósofos que son los hombres de sabiduría, según Platón, serían los que deberían gobernar, porque son los seres racionales de la ciudad. La ciudad va a estar, defendida, por los guerreros y va a estar nutrida, ¿verdad? Por los obreros. Y va a haber un orden específico en que cada quien haga lo que le corresponde. Entonces la utopía es un proyecto político que critica las problemáticas, bueno, de la ciudad, ¿verdad? O del mundo en el que se va a escribir. Entonces, presupone algo distinto a lo que hay, es una crítica. Entonces, la sociedad de Platón no funcionaba ahí. Platón va a agarrar elementos, ¿verdad?, de políticos suyos, va a agarrar elementos políticos de otras culturas, de los espartanos y todo esto. Entonces va a escribir sobre una ciudad, sobre un estado en el que no existe y cuál sería la manera correcta, ¿verdad?, para que ese estado funcionara. Las utopías confían en la bondad natural humana y su actitud para el colectivismo. Entonces aquí tenemos un conflicto con el pesimismo antropológico que vimos en Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Entonces se presupone, ¿verdad?, que los seres humanos van a aceptar esas reglas que les van a imponer, ¿verdad? Y van a trabajar perdón, en pos del bien común. Características esenciales: felicidad e igualdad para todos, la educación como factor prioritario, el colectivismo, la abolición de la propiedad privada, reencuentro con la bondad original, el humanismo, una sociedad dirigida por sabios, leyes sencillas y escasas, un Estado aislado y la nivelación de la mujer con respecto al hombre. Luego nos vamos, esto en la época clásica, ya luego en el siglo XVI nos vamos a topar propiamente con Tomás Moro y la propuesta de él, ¿verdad? Que era escrita en el texto la utopía, y que va a estar regido, esa isla utopía, ¿verdad? Bajo un humanismo cristiano. Tomás Moro en Utopía muestra la desafortunada situación social inglesa a principios del siglo XVI, donde los cambios sociales han empobrecido a grandes masas de la población. A Moro no le interesa aconsejar gobernantes, sino denunciar las injusticias de su tiempo, a fin de fomentar reformas sociales. O sea, según el texto, la intención de Moro con Utopía es con ver cómo una sociedad funcionaría a partir del humanismo cristiano, ¿verdad? Creo que Utopía es en una isla, este, porque son sociedades aisladas, no es en razón de construir ese proyecto político, ¿verdad? De la isla Utopía, sino en hacer una crítica, digamos, a las desigualdades, ¿verdad? De la sociedad en la que él vive, ver cómo es posible, por lo menos de forma imaginaria, que las cosas, ¿verdad? O las instituciones sociales funcionan de otra forma. Fundamenta su concepción política mediante el humanismo cristiano, entendido como una forma de vida que se lleva al plano de la acción, de la virtud activa. Ataca a los grupos sociales, ¿verdad? A la nobleza y la burguesía. La nobleza serían los reyes, ¿verdad? Y la burguesía serían ¿cómo decirlo? Los sectores comerciantes, industriales, ¿verdad? Los sectores de la ciudad, ¿verdad? Que se van enriqueciendo y al mismo modo van descalabrando el bien público y apadrinando el bien del individuo. O sea, las utopías, ¿verdad? Siempre son, bueno, estas que estamos viendo son colectivistas, buscan el bien de la sociedad por encima del bien del individuo. Luego tenemos el socialismo utópico francés, que aparece durante el siglo XIX como crítica a los abusos que se hacía al proletariado que se produjeron a raíz de la revolución industrial y el liberalismo económico. Entonces, de momento estamos trabajando, bueno, se menciona en la época clásica griega, ¿verdad? La República de Platón, ya casi terminando la Edad Media, tenemos no, ya terminada la Edad Media, tenemos a la utopía de Tomás Moro. Y ahorita en el siglo XIX tenemos el socialismo utópico francés, que se da ya en la modernidad y producto de la revolución industrial.
y el liberalismo económico. Entonces recordamos que con la revolución industrial, ya la riqueza se produce en las ciudades, ¿verdad? En los talleres, que se pueden producir mercancías en los talleres y para ello se ocupan proletarios, se ocupan trabajadores, ¿verdad? Se ocupan trabajadores industriales que en ese momento no cuentan con derechos laborales, que no tienen una jornada de 8 horas, de 12 horas, no, ellos lo que el patrono los ponga a trabajar, trabajan niños, mujeres embarazadas, si un niño lo contratan para que trabaje 12 horas, echando carbón en un horno y el niño se muere, no importa, lo tiramos a la calle. Si alguien lo puede enterrar bien, si no también que lo boten ahí la policía, o la Cruz Roja lo entierra en algún lado y contratamos otro. Entonces, bajo esas condiciones de explotación y escasez o ausencia de derechos laborales, este socialismo utópico, se contrapone al individualismo capitalista, donde el lucro personal es el móvil que genera la riqueza. Saint-Simon es el iniciador y formula la necesidad de socializar la propiedad privada. O sea, que la tierra, ¿verdad? Y los talleres produzcan para todo el colectivo, ¿verdad? Y generen riqueza para todos y no solo para sus dueños. Abolir la herencia, que el Estado intervenga en materia económica y sea productor al fin de distribuir, ¿verdad? Y, y prestar el dinero. La crítica ahí es, ese socialismo utópico es muy distinto al socialismo que ya leeremos en este libro de Marx y Engels, los cuales proponen una metodología para poder llegar al socialismo, en la cual hay un estudio de la historia, hay una reunión de los grupos de los trabajadores, de los sindicatos, y hay una revolución social, ¿verdad?, para tomar el poder. Cambio, el socialismo utópico plantea que hay que llegar al socialismo, pues, pero no plantea una metodología para lograrlo, por lo cual es criticado, ¿verdad?, como socialismo utópico. Luego tenemos el caso de Charles Fourier, que propone un sistema de comunidades cooperativas para labores de agricultura e industria, a fin de que se multipliquen y se instaure una nueva época del mundo societario, al igual que habrá igualdad de los derechos entre hombres, mujeres, libertad sexual y el trabajo es fuente de satisfacción. Lo vemos como una propuesta más comunitaria, ¿verdad? Parece algo así, bueno, ya ustedes son muy jóvenes, cercano a la cuestión de los pitufos, ¿verdad? En las cuales hay comunidades, ¿verdad? Que trabajan de forma cooperativa, por el bien de la comunidad y hay una igualdad entre todos los miembros de dicha comunidad. Vamos a la pregunta 3. Explica mediante tres argumentos en qué consisten las críticas al pensamiento utópico. Adicionalmente, explique mediante dos argumentos las reivindicaciones del pensamiento utópico. Entonces, esta sería la parte final del capítulo 7, ¿verdad? Que sería la figura 7.4 y la 7.5. Entonces, la 7.4 serían puntos débiles sobre las utopías y la 7.5 la trascendencia de recuperar la utopía, o sea, tres puntos de por qué no nos funcionan las utopías y dos puntos de cuál sería el valor o la vigencia que tiene el pensamiento utópico. Entonces, crítica de utopías. Las utopías poseen la ingenua creencia que el ser humano es fundamentalmente bueno y que históricamente no lo ha sido porque las condiciones políticos sociales se lo han impedido. Este, o sea, la crítica partiría de que el ser humano sea bueno y esté dispuesto a trabajar por la comunidad. En cuanto, otra vez volviendo al pesimismo antropológico, en cuanto acepte, ¿verdad? El gobierno que le impone Platón o el gobierno que le va a imponer Tomás Moro o Tomaso Campanella, ¿verdad? Dice, son débiles los medios que proponen los autores utópicos para cambiar el orden existente. O sea, no los proponen en realidad, ellos plantean cómo sería otro tipo de sociedad, pero no los exponen. Luego aquí la crítica de Marx y Engels que les comentaba. Marx y Engels le sujetan a los socialistas utópicos la ausencia en su pensamiento de toda acción violenta y revolucionaria, pues con simples reformas el sistema de justicia social capitalista no cambia. Los burgueses no van a tener una súbita iluminación moral que los hará compartir la fortuna que han amansado. Digamos, uno no puede ir y decirle al terrateniente,
qué no me deja unas 5 parcelas de su finca, para yo trabajarlas y hacer platita para mi familia? ¿O no va a ir a donde una corporación internacional a decirle, no, porque se está robando o tomando aquí el agua en África y le quita el agua a las comunidades? No, devuélvale el agua, aunque con esa agua la vende y hace miles de millones. ¿O no va a decirle que por favor respete los derechos a cierta compañía que si no respeta los derechos humanos en Nigeria no pueden seguir funcionando ahí? O sea, los que tienen el poder político y los que tienen la riqueza, la van a seguir teniendo, no la van a soltar por las buenas, ¿verdad? Por lo cual, es ilusorio pensar que plantear eso, sin acciones violentas o revolucionarias se pueda dar. Luego, los estados utópicos suelen caer en el autoritarismo y la represión, porque los valores del colectivo deben suprimir todo estorbo e individualismo. O sea, si usted no está de acuerdo con las leyes que se le imponen, para esa sociedad, ideal, ya y usted es un peligro. Entonces usted podría hacer que otros se rebelen y otros se rebelen, ¿verdad? Por lo cual el individuo no podría estar opinando, sino que tendría que seguir ya las reglas que se le han planteado y aceptarlas. Luego, Karl Popper argumenta que las utopías, al postular que sus mandatarios poseen la verdad, conllevan intolerancia y crueldad contra los sectores disidentes. Ya, y si usted es disidente y no acepta las reglas, ya hay que expulsarlo o eliminarlo. Karl Mannheim establece que la utopía tiene un poder político de transformación. Bueno, ya aquí está hablando de por qué no para qué sirve la utopía, serían los otros dos puntos. Establece que la utopía tiene un poder político de transformación del orden establecido y resulta opuesta a la ideología, a los valores de los grupos dominantes. O sea, la utopía, nos serviría de crítica, nos serviría para mostrar, digamos, lo que no hay, lo que no funciona de ese sistema político, ¿verdad? Y para tratar de cambiarlo. Y luego, los ideales utópicos, ¿verdad? Esto también sería otra utilidad de la utopía que se pueden reivindicar en el presente son el pacifismo, el conservacionismo ecológico, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la solidaridad planetaria. Entonces, que la utopía, nos sirve para tratar de reivindicar, ¿verdad?, ciertos valores, ciertas ideas, luchar para imponerlo, bueno, para que se vayan adoptando en la sociedad, y también nos sirve entonces, como denuncia a los sistemas políticos actuales, ¿verdad?, o pasados que no han funcionado. Pregunta 4. Construye un cuadro resumen que contenga las 5 principales ideas del pensamiento político de Thomas Hobbes y las 5 principales ideas propuestas por John Locke. Refiérase en su respuesta a similitudes y diferencias entre ambos pensadores. Considere en su respuesta las diferencias entre el estado de naturaleza y el estado leviatán, contrato originario, la división de poderes y el derecho a la insurrección. Entonces, en esta pregunta ya estaríamos entrando al capítulo 8, que trataría que prácticamente para contestarla se necesita todo. Entonces, en el 8.1 está naturaleza y rapacidad humana. 8.2 HOT, necesidad de convenir en leyes cuyo eje es la paz. 8.3 HOT, la mejor opción para la paz y la prosperidad, el estado leviatán. 8.4 John Locke, el estado de naturaleza relativamente razonable y seguro. 8.5 Locke, independencia y separación de poderes políticos. 8.6 Locke, causas que justifican el derecho a la desobediencia y el alzamiento civil. Bueno, entonces tenemos a Thomas Hobbes, que es un contractualista, al igual que lo es John Locke. Entonces los dos van a partir, bueno, el contractualismo trata de por qué los seres humanos creamos la sociedad, ¿verdad? Creamos el Estado. El Estado lo vamos a entender, ¿verdad? Como un gobierno que controla un territorio, emite leyes y tiene el derecho bueno, el monopolio de la violencia. O sea, ese poder, ¿verdad? El Estado controla un territorio, emite leyes que se tienen que cumplir y tiene el poder de usar las armas, ya sean en algún caso a los militares o los policías, para hacer que esas leyes, ¿verdad? Se cumplan. Entonces los contractualistas parten del supuesto de un estado de naturaleza. El estado de naturaleza no es algo
que haya existido, ¿verdad? Sino que es un supuesto del cual se parte que sería una sociedad humana sin leyes, sin gobiernos. Entonces, ¿qué pasaría en ese estado, verdad? Bueno, en el cual no hay gobierno, no hay leyes, ¿verdad? No hay gente, no hay nadie que imponga la autoridad. Entonces, el estado de naturaleza, según Hobbes, se da cuando no existe un poder coercitivo o un estado. Esta condición es una guerra de todos contra todos, una situación no solo de actos bélicos, sino también de constante miedo y peligro, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Entonces digamos que no hay ningún gobierno, ¿verdad? No, no hay policía, no hay nadie que vele por uno. Y ahí uno, no sé, se hace una casita y se hace una granja de zanahorias, donde usted ve, llega una turba ahí, le roba las zanahorias y le quema la casita, usted quedó vivo, si quedó vivo, ¿verdad? Porque lo pudieron haber matado y usted y nadie, no hay delitos, ¿verdad? Porque no hay un sistema judicial. Si usted quedó vivo, entonces va a buscar la venganza y otros van a buscar la venganza y ese estado de naturaleza para Hot se va a convertir en un estado de guerra. Entonces los seres humanos, ¿verdad? Al ser malos por naturaleza, van a tratar siempre de aprovecharse de los demás y va a ser una constante guerra. Hot dirá que que el hombre es el lobo del hombre. O sea, en ese estado de naturaleza para Hot viviríamos en una constante guerra. Entonces la razón buscar para salir de ese estado de naturaleza, que sería un estado de constante guerra, sería buscar la paz. Por ello, el Estado, en este caso el Leviatán, debe imponer temor con las armas para resguardar las leyes. O sea, el Estado, el gobierno, ¿verdad? El que va a imponer las leyes que van a garantizar salir de esa eterna guerra y llegar a la paz, tiene que ser un Estado fuerte, grande, monstruoso, que sea superior, digamos, a cualquier individuo. Por eso se le pone Leviatán, o sea, tiene que ser fuerte y poderoso. Ese estado encarna tanta fuerza y poder que se denomina Dios mortal o Leviatán, un monstruo invencible y aterrador. Yo creo que sale en la Biblia. Los individuos se someten al Estado que posee todos los derechos y poderes, así se garantiza la seguridad. Entonces, en este caso, nadie va a ir a robarme la zanahoria ni quemarme la casita, porque va a haber un Estado, que me va a defender. Y si el Estado no me pudo defender, el Estado va a tener que hacer que se cumpla la justicia, ¿verdad? Eh, perdón, en razón de los que me cometieron el delito de robarme las zanahorias y quemarme la casa. Así, así yo no tengo que establecer venganza contra ellos y así no tengo que caer en conflictos, ¿verdad? Que van a atentar contra la seguridad del Estado y de los demás individuos. Entonces, los individuos se someten al Estado que posee todos los derechos y poderes. Así garantizan su seguridad. No hay división de poderes, cuerpos políticos intermedios y partidos políticos. O sea, ese Estado debe ser totalitario. El soberano debe ser exitoso y proporcionar paz y bienestar. Pero si no lo logra, los súbditos sin ningún reparo deben deshacerse y buscar otro. Entonces se ocupa, digamos, alguien fuerte, ¿verdad? Que controle ese estado y ese estado se imponga a todos los individuos, los someta en razón de que el que garantiza la violencia y resolver los conflictos es únicamente el Estado. Luego tenemos a Locke, que sería con el que sería la comparación, ¿verdad? Y la teoría del Estado liberal. Contrario a Hobbes, el estado de naturaleza para Locke no es esa desgracia, ¿verdad? De una guerra, de un conflicto, de violaciones constantes a lo que hoy llamaríamos derechos humanos, sino que en la naturaleza usted tendría por naturaleza, ¿verdad? Por el mero hecho de haber nacido ser humano, gozaría del derecho a la vida, del derecho a la libertad y del derecho a la propiedad. El estado de naturaleza para Locke no es un estado de desenfreno y de guerra de todos contra todos. La razón natural dicta que todos son hombres libres e iguales e impide abusar de los demás.
Se sale del estado de naturaleza para ampliar la vida y la propiedad privada, no solo por propia mano, sino delegándolo en un gobierno. Entonces, los seres humanos, ¿verdad? En ese planteamiento del Estado liberal, harían el Estado, para garantizar, ¿verdad? Que haya un delegado que proteja el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El contrato originario funda la sociedad civil o política mediante el consentimiento de todos los ciudadanos o de aquellos que lo representen. Y es el poder legítimo, ¿verdad?, el que salvaguarda la vida y las propiedades. Luego tenemos que, contrario a Hutt, en Locke sí habría una división de poderes. La delimitación de los poderes legislativo y ejecutivo es necesaria para evitar el abuso del Estado. Este, por eso es que ahora, digamos, en el gobierno de Costa Rica hay tanto conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, porque la división de poderes, ¿verdad? Se hace para que no haya un poder, autoritario, ¿verdad? Que lo controle todo, como si pasaba con Hobbes y Leviatán. Los individuos delegan en poderes coercitivos lo que corresponda para ayudar a los demás y aplicar las leyes. El poder legislativo se distingue por proteger a las personas, libertades y propiedades y hace las leyes. El poder ejecutivo aplica las leyes en el interior del Estado y en el exterior es un poder federativo que se encarga de los tratados internacionales, la guerra y la paz. No es adecuado que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén en las mismas manos por razones prácticas, este, y por razones morales. Pues esto ya tiende a llevar al abuso, ¿verdad? El poder legislativo no puede preverlo todo, por lo que le otorga un puesto de confianza al Ejecutivo para que en algunos casos actúe según su discreción, decretos y otros. El derecho de insurrección debe estar debidamente justificado como una violación de la ley natural o el contrato originario cometido por los gobernantes. Cuando el poder legislativo, el ejecutivo o ambos esclavicen al pueblo, lesionen la libertad y la propiedad privada, se justifica el derecho a la insurrección. Bueno, entonces ahí tendríamos elementos básicos, ¿verdad? Para ir comprendiendo lo del cuadro de la pregunta 4. En la pregunta 5, ya entramos con Montesquieu. Explique mediante 5 argumentos las características del pensamiento político de Montesquieu. Refiérase en su respuesta al papel del espíritu de las leyes, la libertad, la división y el equilibrio de poderes. Y ahí prácticamente serían los dos primeros puntos, ¿verdad?, del capítulo 9. Montesquieu, la naturaleza de las leyes, y Montesquieu, el freno al despotismo con el equilibrio de los tres poderes. Entonces tenemos que en Montesquieu el espíritu se concibe como las diversas relaciones que las leyes guardan con diversas cosas o vínculos con la materia que se legisla. Las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Las leyes deben poseer una dimensión objetiva, o sea, una dimensión externa al sujeto, y común a todos los demás sujetos, y relacionadas con las costumbres y condiciones específicas de los pueblos. Las leyes deben adaptarse con las formas de gobierno, la libertad política, los climas y el carácter de cada región. Eso es muy importante porque muchas veces la gente cree que porque cierto proyecto político o ciertas políticas funcionaron en un país de otro continente, tal vez nos tengan que servir a nosotros y eso necesariamente no se cumple. La libertad política es los que mandan y permitan las leyes. Solo los estados con instituciones moderadas son los que llevan a buen término la libertad política, pues hay una tendencia inmemorialmente humana a abusar del poder hasta donde se le ponga freno. Ahí otra vez nos vamos con el pesimismo antropológico. El equilibrio de poderes debe darse para evitar la apropiación desmedida del poder, siendo el remedio para que el poder detenga el poder. Entonces, tendríamos en Montesquieu ya la formulación de tres poderes. Poder legislativo, donde los magistrados derogan y formulan las leyes. El poder ejecutivo, que ordena lo concerniente a la guerra y la paz, los asuntos internacionales y la seguridad interna y externa. Y tres, el poder judicial, que castiga los delitos o juzga los litigios particulares. Cuando uno ejerce un contrapeso,
cada uno ejerce un contrapeso con el objetivo de que el poder no se resbale hacia un solo lado. La corrupción política sucede cuando se pierde la libertad política, una vez que el poder legislativo y el ejecutivo convergen en una sola persona o que el ejecutivo se convierta en un juez opresor. El poder ejecutivo es el más propenso a extender sus tentáculos y a adueñarse de los otros poderes. Muy, muy interesante también, ¿verdad? Para nuestra realidad. En la pregunta 6 nos vamos a encontrar con Rousseau, ¿verdad? Que es otro contractualista, pero tiene una visión muy diferente a la de Hobbes con respecto al ser humano. Explica mediante 5 argumentos las características del pensamiento político de Rousseau. Refiérase en su respuesta al contrato social, la soberanía y el vínculo entre la ley y el poder del legislador. Esto, estos contenidos los encontramos en el capítulo 9, en los puntos centrales, en el 9.3, Rousseau, contrato social y voluntad general y soberanía. En 9.4, Rousseau, pretensiones para la ley y el legislador. Y punto 9.5, Rousseau, diferencia entre la soberanía y el gobierno. Entonces, Rousseau realiza una exaltación del buen salvaje en el estado de naturaleza. Entonces, a diferencia de Thomas Hobbes, que el ser humano es lobo del hombre, ¿verdad? Que el ser humano es malo por naturaleza y entra en conflicto. Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. La desigualdad surge con la aparición de la propiedad privada. Rousseau considera que la única asociación política legítima, la cual protege a todos sus miembros y estos continúan siendo libres, es el contrato social. Entonces, ese contrato social, ¿verdad? Se da para resguardar la libertad, ¿verdad? De los miembros. Por voluntad general se entiende la rehabilitación moral, en la que se renuncian a los intereses particulares en beneficio de la colectividad. La soberanía es la expresión de una voluntad general de su carácter activo y decisorio. Presenta las siguientes características. O sea, es inalienable, es un poder irrenunciable, pues no se puede transmitir ni delegar, es un sistema político directo y no representativo. Es indivisible, se refiere al conjunto político soberano, no divisible en poderes independientes. Es infalible, no puede equivocarse porque procede del pueblo calificado, que se dirige a la utilidad pública y que ha amordazado el egoísmo absoluto. El cuerpo político posee el poder absoluto de todos sus afiliados, que mantienen obligaciones con respecto a aquel. La ley es lo que activa el cuerpo social y debe tener una dimensión de respeto reverencial. El éxito del sistema político germina cuando las leyes están por encima del individuo. La ley se instituye para el beneficio común y no para beneficiar particularmente a alguien. El pueblo requiere un guía o un legislador, una figura extraordinaria y genial, la que es la encomendada de redactar las leyes. El legislador no debe detentar un derecho legislativo, pues contaminaría su obra con intereses particulares. El gobierno es el órgano que ejecuta la ley y no ejerce la soberanía. Eso solo le corresponde al pueblo en corporación que vota las leyes. El gobierno es un ministro del soberano que aplica las leyes y vela por la libertad. No hay ninguna forma de gobierno buena, ni siquiera una mezcla con la democracia, cuyos representantes periódicamente usurpan, ¿verdad?, la soberanía del pueblo que no está acostumbrado a la libertad. Hay que estar pendientes y vigilantes del gobierno, ya que eso es propenso a caer en vicios y apropiarse de la soberanía. Aquí vemos, ¿verdad?, que tanto en Hobbes como Locke y Rousseau, ¿verdad?, hay una sospecha, ¿verdad? Tiene que haber, bueno, y Montesquieu, ¿verdad? Tiene que haber, una vigilancia respecto al que ejerce el poder, de manera que si lo ejerce de mal forma o lo ejerce para beneficio propio o corrompe, digamos, los objetivos para los cuales fue puesto ahí, hay que buscar la manera, digamos, de corregir eso, ya sea cambiando el sistema político, cambiando el gobernante, ¿verdad? Y buscar que haya un funcionamiento adecuado, ¿verdad? Del poder político. Ya nos encontramos en la última pregunta, en la 7. Explica mediante 5 argumentos las características del pensamiento ético propuesto por Immanuel Kant.
Analiza en su respuesta el papel de la razón práctica, la formulación y la aplicación del imperativo categórico y las razones para la objeción a la mentira. Aquí nos encontraríamos entonces dichos contenidos en los últimos apartados del capítulo 9. Kant, la facultad de la razón y su capacidad científica y ética, la ética del deber sin pretextos, y la 9.8, Kant, no existe el derecho moral a mentir por un propósito noble. Entonces, la ética de Kant divide la razón del siguiente modo. En razón teórica, ¿verdad? Que es la liga al conocimiento científico, y B, la razón práctica, que sería la ética. O sea, determina la voluntad y la acción moral hacia el deber ser. La razón práctica sí pretende alcanzar las leyes morales universales, válidas para todos. Ha de ser pura o a priori, o mezcla con lo empírico la experiencia, voluntad y apetitos. O sea que Kant plantea en su ética buscar la manera en la cual universalmente todos deberíamos actuar. La teoría de Kant se llama, bueno, se le dice formalismo ético, porque lo que se centra es en la forma en la que se debe actuar y no tanto en las consecuencias, ¿verdad? Que vaya a tener esa forma de actuar. Entonces, lo que importa sería actuar, ¿verdad? Según la razón, según la moral, y pretender que esa acción, ¿verdad? Pueda ser, una acción que ejemplarizar que todos los demás deberíamos seguir de forma universal. De modo, bueno, voy a seguir. La voluntad es la obediencia a las leyes de la razón y se diferencia de los apetitos, impulsos y necesidades que dependen del agrado y la disconformidad. La determinación de la voluntad es movida por principios prácticos, criterios que se aplican a la experiencia. Los principios prácticos habrían máximas, ¿verdad? Que son subjetivas y dependen de las circunstancias. Y objetivos, que serían válidos para todos. Entonces, los imperativos son un deber hacer, o sea, cómo se debería actuar, ¿verdad? Según la razón. La razón práctica le ordena a la voluntad que actúe de acuerdo con reglas, que serían los imperativos. Entonces estarían los imperativos hipotéticos, que procuran alcanzar objetivos designados o son prescripciones a fin de lograr metas concretas. O sea, serían leyes materiales. O sea, si yo quiero tener buena salud, tengo que salir a caminar, no tengo que comer ciertas cosas y tengo que hacer ejercicio, hacerme los chequeos médicos. Si quiero pasar el curso, tengo que leer el libro, tengo que estudiar, tengo que ver las videotutorías y tengo que entregar los trabajos a tiempo. Pero estarían los imperativos categóricos. Estos determinan la voluntad no para obtener una meta concreta o consecuencia. Es categórico porque se da de manera absoluta e incondicional. Implica el deber por el deber, sin consideraciones utilitarias. O sea que yo me voy a centrar en mi deber de hacer las cosas, sin importar si eso implica un bien o un mal. Entonces, digamos, la razón dicta, ¿verdad? Que es un deber hacer el bien y buscar hacer el bien a todas las demás personas. Entonces, uno hace el bien, ¿verdad? Porque es un deber. Y es un deber, ¿verdad? Que debería ser universal. Todos deberíamos actuar buscando el bien. Pero si yo actúo buscando el bien para obtener una recompensa, como irme para el cielo y todo eso, entonces yo ya no estaría actuando según el deber, sino yo estaría actuando según el interés de tener una recompensa. Entonces, el imperativo es categórico porque se da de manera absoluta e incondicional. Implica el deber por el deber, sin consideraciones utilitarias. Consiste en seguir la ley moral de practicar siempre el bien y evitar el mal. Los imperativos categóricos se basan en leyes formales, no vinculadas al contenido o materia. No dependen de la consecuencia, sino de la intención o de la buena voluntad, de conforme hacia las leyes morales internas apoyadas en buenos principios. Entonces, la formulación de imperativos categóricos, bueno, yo lo utilizo así, actúa de tal forma que tus acciones puedan ser consideradas como ley universal de la naturaleza. O sea, yo voy a actuar
de la forma en que yo considero que todos deberíamos actuar. Entonces, digamos, si yo me encuentro una billetera o me encuentro un teléfono, yo trataré de devolvérselo a su dueño, porque yo creo que todos deberíamos actuar de esa forma, porque si no, podría ser que si actuáramos de otra forma, sería una sociedad de ladrones, pero yo no quiero vivir en una sociedad de ladrones. Entonces, si alguien pierde algo, yo voy a tratar de devolvérselo porque quisiera que todos universalmente actuaran de esa forma. Digamos, si alguien está, no sé, viejito, tiene cierto tipo de discapacidad, entonces yo lo trataré de ayudar a cruzar la calle porque yo considero que todos deberíamos ayudar a alguien que tiene un problema, ¿verdad? De ese tipo, ¿verdad? Que es ayudarlo a cruzar la calle, problema de movilidad. Entonces yo lo voy a hacer porque yo creo que todos deberíamos actuar así. Yo no lo haría pensando en que yo ya casi soy viejito y la gente me tenga que ayudar, porque lo estaría pensando en pos de un beneficio para mí. Entonces ya eso sería una ética más utilitaria y no formal. Entonces yo lo hago, porque es un bien hacerlo. Digamos que yo no robo porque estaría diciendo que todos deberíamos robar y no quiero vivir en una sociedad de ladrones. Yo no trato mal a las personas porque estaría afirmando con mi acción que todos podrían hacer eso y viviríamos en una sociedad violenta y de acoso. Entonces yo voy a actuar según el imperativo categórico como la razón me inculca que todos deberíamos actuar. En ese caso, llegamos a la última parte de la pregunta, la mentira. Kant tiene una repulsión hacia la mendacidad. No es ético mentir sobre pretexto de atenuante de un amor por la humanidad. La rigurosidad kantiana condena de toda forma de disimulo, a pesar que los efectos no deseados que podría tener el decir la verdad. Entonces, para Kant, es un deber, un imperativo, categórico, el deber de decir la verdad, independientemente de si se busca con la mentira hacer un bien a alguna u otra persona. Este, sí, entonces estamos atrapados. La razón nos dice que tenemos que decir la verdad porque no podemos vivir en una sociedad de mentirosos. La ética kantiana es una ética formal, entonces se centra en la forma que usted actúa, entonces usted tiene que decir la verdad, puesto que es su deber, independientemente si la mentira podría traer un bien a cierto grupo o a cierta persona. Entonces, en la ética kantiana se tiene que decir la verdad y se repudia la mentira, independientemente a que esa mentira lleve o no a la felicidad. Bueno, con esto traté de ubicar un poco las preguntas y hacer un breve repaso. Cualquier duda o sugerencia, ¿verdad? En AprendeU, ¿verdad? En el foro de dudas. Muchas gracias.